día de hoy vamos a darle continuación a nuestra serie de estudios en la carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 4. Les invito a ir a Filipenses, capítulo 4, versículos 4 hasta el 7. Filipenses, capítulo 4, versos 4 al 7, donde vamos a tener nuestro estudio esta mañana, donde vamos a escuchar la palabra del Señor. Dice así el texto: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocijaos. Vuestra bondad sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Amén. Acompáñenme a orar brevemente. Señor, una vez más quiero pedir tu asistencia para la exposición de tu palabra. Señor, para esta tarea, ¿quién es suficiente? Por eso necesitamos de tu ayuda. Que tu siervo aquí en pie pueda hablar lo que es conforme a tu palabra. Y tu Espíritu Santo sea la energía que lo mueva. Y de la misma manera tu Espíritu que vive y permanece en nosotros, también haga la obra que tiene que hacer en nuestros corazones para vivir como a ti te agrada. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, estamos frente a un pasaje de la Escritura que da respuesta a una de las preguntas más frecuentes en el día de hoy. La gente hoy se afana mucho, la gente hoy vive una vida que cada vez más requiere de consultas al psicólogo, al psiquiatra. Muchas personas en el día de hoy ni siquiera pueden dormir sin un medicamento. Y el pasaje que tenemos aquí enfrente nos da la respuesta de cómo nosotros podemos vivir una vida sin afán y sin angustia. ¿Cómo podemos vivir una vida sin afán y sin ansiedad? Quisiera, antes de entrar a detallar este mensaje, darles el testimonio de un joven que conocí no hace mucho. Él, a la edad de 14 años, ya estaba pasando un proceso en su vida de depresión debido a... Él había visto todo el tiempo a sus padres, una familia unida, creyentes. Su papá para él era un ejemplo de un buen cristiano. Cada día se juntaban para compartir una historia bíblica. Y él nos contaba cómo un día la cosa fue poniéndose más difícil en su familia, al punto que su papá abandonó la familia, pues se fue con otra persona y ellos tuvieron que enfrentar la vida solos. Para esto ya él había perdido a su hermana. Él es un mayor de 4 hermanos y había visto cómo su hermana había pasado de esta vida a la otra. Y todo ese cúmulo de sentimientos encontrados y de condiciones difíciles lo llevaron a él, a la edad de 14 años, a la depresión. Él cuenta que él iba a un lugar muy solitario cerca de su casa, donde él le decía al Señor: Señor, ¿para qué la vida? Quítamela. Yo no quiero vivir así. Conocí otra joven que perdió a su padre por una separación y luego vio morir a su mamá y vio también cómo su familia se iba desintegrando hasta que ella fue llevada a un lugar donde no estaba con ninguno de sus familiares y su vida empezó a deprimirse, su vida empezó a amargarse y a cuestionar a Dios mismo. Y Dios me concedió la gracia de poder orientarla hacia lo que Dios dice en cada situación de nuestra vida. Quiero decirle, amados hermanos, Dios ha orquestado cada situación en nuestra vida para nuestro bien. Cada situación, no importa si es buena o es mala, Dios la ha orquestado para nuestro bien. La cuestión está en si nosotros creemos que eso es así. La cuestión está en si nosotros realmente confiamos de que Dios dice la verdad cuando Él afirma que los que le aman todas las cosas le ayudan a bien. ¿Quién de los que está en este salón
cree que Dios controla toda situación en el universo? ¿Quién de los que está aquí cree eso? Sí, amén. Ahora eso hay que llevarlo de un asentimiento intelectual a una decisión de la voluntad, sobre la cual nosotros decidimos vivir nuestra vida confiando de que Dios está orquestando cada situación en nuestra vida. ¿Cómo podríamos responderle a Joan? ¿Cómo podríamos nosotros decirle a este joven? Joan se llama, muchos de ustedes le conocen. Él nos contó su testimonio aquí hace un poco de tiempo. ¿Cómo podríamos a alguien en su situación decirle, mira, aún hay esperanza, aún tu vida tiene un sentido, aún tú puedes encontrar satisfacción? La respuesta está en este pasaje que acabamos de leer. Pablo dice aquí la respuesta de cómo podemos vivir sin ansiedad y sin afán. Regocijaos en el Señor, dice el versículo 4. Ahora uno puede hacer alusión a todas las otras veces del pasado en este mismo libro o carta que Pablo menciona la palabra gozo, regocijarse, gócense en el Señor. Yo me he gozado de saber de ustedes. Pero fíjense, amados hermanos, que quien escribe era alguien que había experimentado todo tipo de situación en la vida. No hay que ir muy lejos en este mismo capítulo, unos versículos nada más hacia adelante. Fíjese el versículo 11 y 12, como dice el apóstol. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Y el famoso versículo que nosotros conocemos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Uno podría decir, pero sí, Pablo, para ti es muy fácil hablar de gozarse en el Señor. Si uno olvida de quién estamos hablando, si uno olvida quién es la persona que fue inspirado por el Espíritu Santo a animar a esos hermanos allá en Filipos, el apóstol Pablo, uno podría concluir, qué fácil es decirlo. Porque uno podría tener la idea de que el apóstol estaba escribiendo en una oficina con aire acondicionado, mientras se tomaba un té o un café, y mientras estaba todo yendo a su favor. Uno podría imaginarse a esta persona quizás acostado en una playa hermosa de República Dominicana, tomándose un agua de coco. Pero la realidad es que quien escribe, al momento de escribir esta carta, estaba preso. Y no preso por cualquier cosa. Estaba preso por una causa que usted y yo sabemos, la causa de Cristo, una causa injusta, no había cometido ningún crimen. Así que alguien en la cárcel es alguien que tiene mucha propensión a deprimirse, a estar ansioso. Pero imagínese estar ahí por razones que no son malas, por razones que buscan el bienestar de los demás. Ahora, no solo esto, quien escribe era alguien que según 2 Corintios había padecido naufragio. Era alguien que había estado en alta mar y donde la nave se estaba rompiendo, el barco, donde no se podía ver para dónde iban, donde tenían todo el temor de chocar contra las rocas y morir todos. Y él dice, había estado en esa situación 3 veces. Era alguien que había padecido el ser apedreado. Dice el apóstol Pablo que él lo habían apedreado. ¿Saben cómo era un apedreamiento en los tiempos bíblicos? Nadie sobrevivía a un apedreamiento, porque la intención era hacer una lápida con la persona que había sido apedreada. Le daban pedradas hasta que hacían una lápida. Y sin embargo, este hombre, cuando escribe 2 Corintios, nosotros vemos que él llegó a esta ciudad después de haber padecido un apedreamiento. Era como alguien que murió y Dios lo resucitó y se levanta el polvo y dice, ¿dónde quedamos? Vamos a seguir el trabajo. Era alguien que había padecido peligros de los de su nación, había padecido azotes de los judíos y de los romanos. El apóstol Pablo sí sabe de lo que es hablar, gozarse en el Señor en toda situación. Así que si aún nosotros podemos decir, este hombre no sabe de lo que está hablando, solamente con conocer la historia de este hombre podemos decir, realmente puedo gozarme en toda situación, porque Dios, si fue fiel con ese hombre en el pasado, también lo será en el presente conmigo. Ahora, fíjese lo que Pablo dice aquí.
El apóstol Pablo dice que nosotros podemos gozarnos en toda situación. Fíjese la palabra siempre allí. Regocijaos en el Señor cuando las cosas van bien, cuando me han aumentado el sueldo, cuando conseguí un trabajo bueno, cuando la salud está buena, cuando todo en la familia marcha bien, nadie está enfermo, todos estamos tranquilos. No, hay que regocijarse en el Señor en todo tiempo. Ahora, esta exhortación, en todo tiempo, regocijarse en el Señor en todo tiempo, es algo que va contra de nuestra naturaleza y nuestra tendencia normal. Porque cuando uno se encuentra en tiempos que no son favorables, entonces empieza el gozo a bajar. Empieza a apagarse el gozo, como decía el anuncio, se le apaga el hacho. Empieza nuestra vida a concentrarse en las dificultades y empieza nuestra vida a dejar de ver a Dios en medio de la situación. Pablo dice, regocijaos en el Señor siempre. Miren, un día un joven decidió ir a la casa de su pastor. Se acerca allá, el pastor para eso estaba construyendo algo. Él tenía sus equipos, sus serruchos, sus clavos, su martillo, y estaba haciendo una pequeña enramada en su casa. Y este joven se acerca y le dice, pastor, ¿puede pasar con usted el día? Sí, cómo no. ¿Y qué está usted haciendo? Bueno, estoy construyendo aquí una pequeña enramada. ¿No le molesta que me quede a observar? Claro que no hay ningún problema. Y se queda el joven, el pastor sigue su trabajo, corta sus palos, hace las medidas, empieza a clavar, y pasan las horas y el pastor observa que el muchacho simplemente está ahí al lado de él, pero no le pone la mano a nada, no ayuda en nada. Y el pastor le pregunta, oye, pero yo entiendo que tú hayas querido venir a observar lo que yo hago, pero tú puedes ayudar un poquito. ¿Cuál es la razón de que tú estés tan fijo, no me sacas ni un pie ni pisada a lo que yo estoy haciendo? Él le dice, pastor, lo que pasa es que yo le escuché a usted hablar de gozarse en toda situación. Y yo estoy esperando el momento cuando usted se maje el dedo con un martillo para ver qué es lo que usted va a decir, si usted se va a gozar. Yo estoy esperando el momento cuando salga eso. Amados hermanos, gozarse en toda situación es posible únicamente cuando nuestro gozo es en el Señor, como dice el texto. Hay que gozarse en el Señor. Esa palabra allí, el Señor, quiere decir que Dios es el Rey soberano, no solo de la creación, sino de lo que acontece en ella. En nuestra vida, ni en la suya ni en la mía, pasa nada que no esté bajo el dominio de Dios. Y cuando uno empieza a analizar, oye, esto que me está pasando, si llegó es porque Dios lo ha permitido. Y si Dios lo ha permitido, algún propósito bueno tendrá. Nuestra tendencia natural es ver situaciones desfavorables como algo para nuestro mal y nuestra maldición. Pero cuando pensamos, el Señor lo ha permitido, entonces nuestra mentalidad cambia y podemos gozarnos aún en medio de una situación difícil, aún en medio de una enfermedad, aún en medio de una ofensa, aún en medio de una desilusión, aún en medio de un divorcio, aún en medio de un desempleo. Podemos gozarnos cuando entendemos, Dios está en control de esto. O sea, esto no es un asunto que cayó, pim, pam, y me cayó a mí, pudo haberle caído a otro. No, Dios desde allá permitió esta situación con el fin de bendecirnos. Un autor decía que Dios no fuera todopoderoso y no fuera tan sabio si Él permitiera el mal en nuestra vida y ese mal no pudiera tornarlo en bien. El todo poder de Dios consiste en que aún lo malo que ocurre en nuestra vida, Él puede tornarlo en bien. Algo que para todos nosotros es imposible. De lo malo lo único que sale es maldad, es malo. Fíjense cómo reaccionamos por ser pecadores. De lo malo que nos ocurre, lo que más propenso sale, lo que más fácil va a salir de nosotros es lo malo, es la maldad, es maldecir, es enojarnos, es airarnos contra alguien. Pero cuando nosotros nos concentramos en Dios y esas cosas nos pasan, entonces lo que va a salir, ¿sabe qué es alabanza al nombre del Señor. ¿Sabe lo que va a ser el gozo del Señor en nuestra vida cuando empezamos en Él? Va a ser nuestra fortaleza en medio de esa debilidad.
Nehemías decía, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Así que mis amados hermanos, nosotros debemos recordarnos a nuestra vida, a nuestra alma continuamente que Dios tiene el control y que Él busca nuestro bien. Ahora fíjese, el apóstol enfatiza esta misma idea de que nos recordemos mutuamente, porque en toda la carta él dice, gócense en el Señor. Fíjense el capítulo 3, verso 1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Y fíjense cómo él agrega, a mí no me es molesto el escribir las mismas cosas. Y para ustedes eso es motivo de seguridad. Claro, porque cuando nosotros nos gozamos en el Señor, miren, eso va a resguardar nuestra vida de toda ansiedad, de todo afán, de toda depresión. Se acabaron los antidepresivos, se acabaron las pastillas para dormir, se acabaron las consultas al psicólogo. Cuando entendemos Dios es el jefe aquí. Dios está haciendo una obra perfecta en mí y Él va a cumplir todo propósito en mí, dice la Escritura. Ahora observe algo más. El pasaje habla del regocijarse como una exhortación y parece un mandato también. ¿Y esto por qué? Porque como decimos, no es una tendencia natural de nosotros gozarnos en toda situación. Y esto es algo que apela a nuestra voluntad. Es una actitud. El gozo no es simplemente un sentimiento como el amor. El gozo es más que un sentimiento, el gozo es una actitud. Que yo decido, aún en medio de lo que me está pasando, decir, esto no me va a vencer a mí. Yo voy a regocijarme porque yo sé lo que viene después de aquí. Yo sé lo que el Señor está haciendo conmigo. Puede ser que ahora yo no pueda vislumbrar todo el panorama, no puedo saber hasta dónde va a llegar el asunto, pero yo puedo saber que Dios es más sabio que yo y Él escoge los mejores medios para alcanzar los mejores fines. Dios siempre escoge los mejores medios para alcanzar los mejores fines, a pesar de que nosotros a primera vista no podamos detectarlo. Ahora podríamos hacernos una pregunta. Entonces, ¿sí qué hago cuando llega el problema? Sí, yo me voy a gozar en el Señor, está bien, pero ¿qué hago cuando llega el problema? Cuando yo soy el ofendido, cuando a mí se me ha agraviado, cuando a mí no se me ha cumplido mi derecho. El versículo 5 dice así, vuestra bondad sea conocida de todos los hombres. Este versículo tiene una palabra interesante, es la palabra bondad aquí en la Biblia de las Américas, pero en la Reina Valera del 60 es gentileza. Otras Biblias traducen amabilidad. Otras Biblias tienen una traducción de esta misma palabra como modestia, ternura, cortesía. Es una palabra realmente un poquito difícil, por eso aparecen traducciones de este mismo versículo con diferentes palabras, aunque con una idea similar. La razón es la siguiente, es que la palabra original era utilizada por los griegos para referirse a términos de justicia. Habla de una persona que no está buscando exigir su derecho. Es una persona que tiene cuidado de, al cumplir la justicia, no irse a lo que la letra netamente dice, sino al espíritu de la ley. Lo mismo que hacía el Señor Jesús. Los fariseos estaban muy afanados en cumplir la letra de la ley. La ley dice así y así hay que hacerlo. Esa mujer fallada en el mismo acto del adulterio y hay que apedrearla. ¿Tú qué dices? El Señor tenía esta cualidad que dice el versículo aquí, vuestra bondad sea conocida de todos los hombres. El Señor dijo, el que esté libre de pecado, que sea el primero en arrojar la piedra. Una persona que tiene esta cualidad, es una palabra griega que habla de alguien que entiende que el cumplimiento estricto a veces de la justicia y de la ley puede llevarnos a cometer una injusticia. ¿Usted sabía eso? Que a veces por el cumplimiento estricto de la ley podemos cometer injusticias. Pondremos un ejemplo. Podemos tener yo como profesor, dos niños que les hago una evaluación, uno saca un 90 y otro sacó un 60. Entonces yo, sin considerar las cosas que pasan alrededor del que sacó 60, le pongo su 60 ahí y el niño reprueba la materia. Pero ¿qué tal si yo analizo
la situación del niño, si hablo con el niño y veo qué pasó, y resulta que el niño no tiene las mismas condiciones que el otro muchachito que sacó 90 porque él no tenía el libro, sus padres no pudieron comprarlo, de hecho sus padres están separados, y él no vive con sus padres, vive con su abuela. El niño estuvo enfermo y no pudo ir a clase varias veces. ¿Usted se da cuenta cómo podríamos ser injustos con alguien cuando no contamos con todo el panorama? El apóstol aquí nos aconseja que nosotros seamos personas de bondad. Personas que seamos, si bien tenemos que ser estrictos y duros con nuestro propio pecado, pero tenemos que ser un poco amables y tolerables con los otros. Debemos tener esta cualidad de bondad. Nosotros debemos estar prontos a hacer cumplir el derecho y el deber de los demás, pero no hacer cumplir nuestro derecho. El Señor Jesús estuvo pronto a esto. Él vino del cielo, siendo el Rey de los reyes y el Señor de los señores, y vino a la tierra, y Él debía ser servido, pero Él vino para servir, Él no vino a exigir ese derecho. Esa prerrogativa le correspondía como Dios, pero Él no la exigió. El Señor tenía esta cualidad de bondad. Nosotros debemos imitar esto del Señor. Cuando llegue el problema, cuando nosotros somos los ofendidos, lo que debemos decir es: yo no tengo por qué exigir derecho de esto, tengo que imitar a Cristo. Cristo, cuando estaba en su carne, en su humillación, le hicieron lo que hicieron con Él, pero Él se mantuvo cumpliendo su misión, haciendo un favor hacia los demás. Es muy fácil demandar derecho para uno mismo, es muy fácil uno sentirse bien cuando la gente le hace bondades a uno, pero es difícil otorgar bondad, es difícil dispensar la bondad, ser amables con otros, es difícil ser tolerables con los pecados de otros. Sí me gusta que me toleren y me tengan paciencia en mis defectos, pero no soy rápido para tener paciencia y tolerar los defectos de los demás. Esta cualidad debe ser conocida no solo en la iglesia de un creyente, debe ser conocida ¿de quién? De todos los hombres. En el barrio, en el colmado, en el supermercado, donde quiera que nos movemos, en el trabajo y en la escuela, la gente debe conocer esa que está ahí. Es una persona bondadosa, es una persona gentil, es alguien amable, es alguien tolerante, quiero decir. Ahora, para no hacer confusión con esta palabra tolerante, porque el concepto bíblico de tolerante no es el mismo concepto que tiene el mundo y que se predica hoy sobre la tolerancia. Abro un paréntesis para explicar esto. La Biblia habla de ser tolerantes con las personas, ¿ok? Cuando la Biblia habla que nosotros debemos soportarnos unos a otros, es soportar a la persona, ¿ok? Puede ser que yo esté en desacuerdo totalmente con lo que la persona está practicando, porque puede ser un pecado que está cometiendo, pero debo ser tolerable con la persona, tolerante. Ahora, el mundo dice que nosotros tenemos que ser tolerantes con el concepto que tienen las personas, ¿ok? Con lo que ellos dicen, y ahí no estamos de acuerdo. No es lo mismo tolerar a una persona que dice una mentira que tolerar la mentira, ¿ok? Porque yo puedo decir, mira, yo te tolero a ti y te respeto, pero lo que tú estás diciendo es incorrecto, eso está mal. Y hoy se plantea que yo debo ser tolerante con todas las ideas que la gente propina en el día de hoy, porque nadie tiene la verdad según el mundo y según la época. Nadie tiene la verdad. Cualquiera que se plante y dice, no, la verdad es esta, es un arrogante en el día de hoy, es un intolerante, es alguien de mente cerrada y de mente bruta, como dice una canción, así tal cual. Entonces nosotros debemos establecer una diferencia. Yo debo ser tolerante con el otro, aunque no necesariamente debo ser tolerante con sus ideas. Yo debo tolerar a un homosexual, aunque no tolere el pecado con el que él vive. Debo amar al homosexual, aunque no debo amar la vida que él vive ni la decisión que ha tomado. Estamos en desacuerdo con eso, no toleramos eso porque va en contra de Dios, pero él es una persona que posee la imagen de Dios y por lo tanto debe ser tratada como tal. Amados hermanos, ¿cómo podemos vivir una vida libre de ansiedad y del afán cuando nos gozamos en el Señor y cuando dispensamos gracia a otros? Cuando en vez de sentir el agravio como algo tan malo, que nos centramos en nosotros mismos y empezamos a crear una amargura en nosotros. Mire, que usted ve que eso va generando que en nosotros afán, ansiedad.
y ahí estamos comiéndonos las uñas, y ahí estamos entonces con un problemón enorme, y estamos angustiados, y no podemos hacer la obra del Señor porque estamos ofendidos. Ay, me ofendió. Me hizo romper la uña del meñique. Nosotros tenemos que tener bondad hacia los demás y estar prontos para bendecir más que para ser bendecidos. Aquí hay una razón por la cual nosotros debemos hacer que nuestra bondad sea conocida de todos los hombres. Yo diría una razón, dice: el Señor está cerca. El Señor está cerca. Es probable que esto se refiera a que el Señor efectivamente está cerca de todos nosotros y por lo tanto debemos conducirnos así, pero yo creo que el pasaje hace referencia a la venida del Señor. El Señor viene pronto. El Señor está cerca. Tu vida no puede ser caracterizada por una vida llena de afán y de ansiedades y depresión, porque el Señor viene pronto. ¿Y sabe qué va a pasar cuando el Señor venga? Oh, mi amado hermano, que como usted no es ciudadano de aquí, usted se va a ir con Él. Vienen a buscarlo. Usted se va para su verdadera patria. Cuando el Señor venga, todas esas injusticias que sufrimos hoy, todas esas ofensas van a ser reivindicadas. Usted va a ser puesto en el lugar que Dios le ha colocado. Y todos aquellos que han atentado contra usted van a tener que dar cuentas delante del Señor. Y si he sido yo o ha sido usted quien ha hecho algo contra alguien, también va a tener que dar cuenta delante del Señor. Fíjese lo que Mateo dice en el capítulo 25. Un hombre se iba y entregó talentos a sus siervos. A uno le dio 5, a otro 2, a otro 1. Y cuando él regresó empezó a pedir cuentas. Y todos conocemos ya los detalles de la historia, pero recuerde lo que Gálatas capítulo 5, verso 22 dice. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad. La misma palabra que estamos viendo aquí. Bondad. Cuando el Señor venga, vamos a dar cuenta de esa cualidad del fruto del Espíritu. Dios nos ha dado el Espíritu a morar en nosotros. Y ese Espíritu produce un fruto que tiene cualidades. Y una de esas cualidades es la bondad. Ese talento que el Señor te dio, ahí va a pedir cuenta. Ven acá, mijo. Después de todo lo que yo te di, ¿cómo es posible que tú no pudiste dispensar gracia hacia otros? Por eso que nuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. No solo para que los hombres nos vean, sino porque el Señor está cerca. Porque queremos ser hallados, siervos fieles en la venida del Señor. Qué bueno es recibir la aprobación del Señor en su venida. Bien hecho, siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Nadie quisiera escuchar las palabras de reprobación de mal siervo y negligente. ¿Verdad que no? Entonces este consejo de la palabra del Señor debe ser acatado por nosotros. Debe ser vivido por nosotros. Debe ser la vida misma de nosotros, conocidos por la gentileza. Ahora, es cierto que nosotros, cuando nos ofenden, cuando nos hacen algo, nos vamos a poner tristes, nos vamos a afligir, vamos a desesperarnos. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando esto ocurre? Aquí aparece otra solución para eso, versículo 6. Por nada estéis afanosos. Fíjese cómo dice ahí, por nada. ¿Y usted sabe lo que significa nada? Yo hice un estudio, mire, tremendo de esto. Nada significa nada, ¿verdad? Por nada estéis afanosos. No puede haber una situación que te haga perder el equilibrio, que te haga perder el gozo, que te haga poner afanoso y pensar y quedarte ahí reprimido, decir, ¿y ahora qué hago? No, por nada estéis afanosos, amados hermanos. Esto es una tendencia totalmente natural en el ser humano, afanarse. Y el Señor nos advirtió sobre afanarnos. El Señor nos dice, ¿y por qué ustedes se afanan por la vida, por la comida, por el vestido? Y ya hemos escuchado mensajes de esto, no quiero entrar hasta esos detalles. Lo importante es saber que un creyente que vive una vida afanada es una contradicción de términos. Un cristiano afanado es una contradicción de términos.
Lo mismo que un creyente sin gozo es una publicidad excelente de Satanás. Mire, cada vez que usted y yo cometemos pecado, lo primero que viene es un desánimo a nosotros. Cada vez que cometemos algo malo contra Dios. Y Satanás se aprovecha de eso y quiere decir, mira lo malo que tú eres, mira lo que has hecho, para apagarnos el gozo, porque esa es una buena publicidad para él. Es un buen anuncio de televisión que le puede pasar, míralo es. Mira con qué cara va ese a la iglesia. Mira cómo está todo el mundo cantando y él mira cómo está. Y no puede ver la mano de Dios obrando en medio de todo esto. De la misma manera, hermanos, un creyente afanado habla mucho del Dios que tiene. ¿O no? Cuando un creyente está afanado, está diciendo, yo no creo que realmente Dios tiene el control de esto. O peor, que no sea un creyente y diga, yo no creo siquiera que Dios existe. Si Dios existe, ¿cómo puede haber tanta maldad en el mundo? ¿No lo dice la gente así? Un creyente afanado, hermanos, es como dijo un autor, es un ateo práctico. Un creyente que se afana es un ateo en la práctica, porque él dice que cree en el Señor, pero en la práctica él no cree que Dios está al control de eso. Evaluemos nuestro corazón, si quizás yo en mi vida me estoy afanando por cosas, cuando yo sé que Dios tiene el control de ellas. Fíjese lo que el apóstol plantea aquí como una solución para el afán. Como el remedio, como la cura, el antídoto para el afán es la oración. Por nada estéis afanosos, antes bien, deben presentar sus peticiones a Dios. La oración. Si usted no haya con quién discutir el problema que tiene, si usted se ha cansado de darle vuelta para allá y para acá y de hablar con una gente y con la otra, usted ha perdido el tiempo de ir al mejor lugar. Vaya donde Dios y cuéntele su problema. Vaya donde el Señor y cuéntele cuál es esa situación que lo está molestando. Vaya y exprésese delante de Él allí con súplica, como dice el texto. Es un ruego profundo del corazón, del alma, que se expresa delante de Dios. Dice, Señor, yo no aguanto esta situación, esto es demasiado fuerte para mí. Pero ¿sabe qué está haciendo esa persona? Está yendo a la fuente correcta. Está yendo a la única persona que puede entenderlo. Está yendo a la única persona que puede solucionar el problema. ¿Y quién más poderoso que nuestro Dios para ayudarnos en nuestras dificultades? Ahora, fíjese cuál debe ser la actitud con que debemos ir a presentar las peticiones delante de Dios. Dice al final allí, con acción de gracias. Bueno, nuestra traducción dice al principio, mediante oración y súplica con acción de gracias. Sí, porque cuando nosotros vamos en oración, este ingrediente no puede faltar, el agradecimiento. Nunca puede faltar agradecimiento en nuestras oraciones. Porque cuando usted ora, debe reconocer todo lo que Dios ha hecho en el pasado por usted. Y si usted mira hacia atrás, va a tener muchos motivos para agradecer al Señor. Y si usted mira hacia el presente, tendrá muchísimos más, hacia el futuro, tendrá muchísimos más motivos para agradecer a Dios. Tendremos una mansión en los cielos. Tendremos, hermanos, ausencia total del pecado en nuestra vida. Tendremos gozo eterno y permanente en los cielos. Tendremos una adoración eterna en los cielos. Nos uniremos a millares de ángeles. Yo no sé cómo cantan los ángeles, pero me imagino que ellos, por no tener pecado, no les salen gallos ni nada y suenan afinaditos todo el mundo. Imagínense lo hermoso que será eso. Mire, cuando uno empieza a analizar lo que Dios ha hecho, lo que Él va a hacer en el futuro, pero cuando por la fe entendemos lo que Él está haciendo en el presente, aunque la situación así no lo parezca, va a haber acción de gracias. Alguien dijo una vez que la acción de gracias, una oración sin acción de gracias es como un pájaro sin alas que no puede elevarse hasta el cielo. Escuché eso. Una oración sin acción de gracias es como un pájaro sin alas que no puede elevarse hasta el cielo. No puede hallar cabida con Dios. Tiene que haber agradecimiento en nuestra vida. Ahora, J.A.
Bengel dijo, ansiedad y oración son más opuestos entre sí que el fuego y el agua. Mire, cuando hay ansiedad, la cura es la oración. Cuando usted pone esas dos cosas y no pueden coexistir. De la misma manera como el fuego no puede prevalecer cuando el agua le cae. Son opuestos entre sí. Así que hay razones más que suficientes en Cristo para tener una vida gozosa, para tener una vida de bondad y para no tener una vida afanada. Ahora, ¿qué va a ocurrir en nuestra vida cuando empezamos a gozarnos en el Señor, empezamos a dispensar gracia, empezamos a entregarle nuestras cargas a Él en oración? ¿Sabe qué va a ocurrir? Versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Aleluya. Mire, no hay cosa más hermosa que disfrutar de la paz de Dios. Porque esta paz de la que estamos hablando aquí no es la paz con Dios que nosotros hemos adquirido en el momento de la salvación. Nosotros estábamos enemistados contra Dios, ¿verdad? Pero cuando Cristo vino, Él nos reconcilió consigo mismo y ahora estamos en paz con Dios. Pero de la paz que Pablo habla aquí es otro tipo de paz. Es la paz que proviene de ¿quién? Su fuente misma es Dios. Es la paz de Dios. ¿Usted ha visto a Dios inquieto? ¿Usted ha visto a Dios preocupado? ¿Usted ha visto a Dios comiéndose las uñas porque la situación se le está saliendo de control? ¿Usted quisiera tener esa paz? Pues esta paz está disponible para todo aquel que está dispuesto a creer que Dios está en medio de cada situación. Está dispuesto a creer que a pesar de que ha sido ofendido puede dispensar gracia a otros. Está dispuesto a creer que es cierto que cuando uno se postra en oración delante de Dios, Él va a llenar nuestra vida de paz. Mire, esta paz de Dios, yo he dado mi humilde definición, es un estado de sosiego, solaz y tranquilidad interna que se manifiesta externamente y que no puede ser conseguida por medios humanos. Esto es lo que quiere decir el texto cuando dice, sobrepasa todo entendimiento, no puede ser reproducida por ninguna mente humana. No es solamente que no podemos comprenderla, es que no puede ser reproducida por ninguna mente humana, por ninguna situación que podamos calcular. Porque aún aquel que está en las situaciones más favorables, según nuestra vista, tiene salud, tiene mansiones, tiene de todo, tiene reconocimiento del mundo, ese no vive en paz. Vaya y pregúntele para que usted vea. Solamente aquel que confía en el Señor, aquel que dispensa gracia, aquel que entrega sus ansiedades delante de Dios, tiene paz, aunque tenga su nevera como una piscina, que lo único que hay es agua. Ese es el único que puede gozarse en toda situación y puede disfrutar de la paz de Dios. Ahora, mi amado hermano, esta palabra paz aquí no es sinónimo de tiempos favorables. Oh, estoy en paz. No se mueve ni un moquito al lado mío. No, esta paz de la que habla aquí el texto, el Señor la definió muy claro. Bueno, el pastor predicó ese pasaje en Juan capítulo 16, verso 33. ¿Cómo dice Juan 16, 33? Vamos a leerlo, que ahora se me ha ido de la mente. Dice, el mundo tendrá esa aflicción, pero estas cosas os he hablado para que en mí tengan que paz. ¿Está todo bien, Señor? Gracias por esa palabra que nos va a dar paz. Sí, pero el Señor agrega inmediatamente, en el mundo tendréis aflicción. Espérate, eso no cuadra. Tú ibas bien, Señor, estaba todo bien cuando tú dijiste, en mí tendremos paz. Estaba excelente eso. ¿Y qué es eso de que ahora en el mundo tendréis aflicción? Refugiados en el Señor tenemos paz. A pesar de que este mundo es un mundo de total turbulencia, de total violencia, de total guerra, pero tenemos paz en el Señor. Usted sabe lo que yo no sé quién han visto un anuncio de la Jipeta Ford. Estaban una gente sentadas, era meditando supuestamente, y las personas le decían, imagínense que usted va en una calle muy rocosa y muy mala, y estaba todo el mundo haciendo así. Estaban meditando y estaban todo el mundo vibrando porque iban en esa calle. Y había una que estaba serenita así. Entonces la publicidad decía que ella se imaginaba montada en una Jipeta Ford.
Y la Ford pasaba suavecito por ahí. Imagínese, hermano, pasando ese camino y usted puede ir tranquilito ahí. Porque usted va montado en el mejor auto de todos los autos. Está en Cristo, tiene la paz de Dios. Ahora, ¿cómo vivir una vida sin afanes? ¿Cómo vivir una vida sin ansiedades? ¿Cómo vivir una vida sin depresiones? Era la respuesta. Fe se llama. Confianza. Hay que confiar en el Señor para esto. Para esto hay que creerle a Dios. Un niño había subido a un avión por primera vez. Y ustedes saben lo que ocurre en ciertas alturas del cielo. Hay turbulencia. Los que se han montado en avión saben. La gente se pone nerviosa. Porque usted dice, ¿cómo puede haber hoyo en esta pista? Y la gente se preocupa. Había una turbulencia tan fuerte, tan grande, que la gente estaba muy preocupada. Aún la gente que se había montado muchas veces en aviones. Pero el niño iba tranquilo ahí viendo fotos en el celular de su familia. Y la gente, mira, pero ¿cómo tú vas así tan tranquilo? ¿Tú no te da miedo? ¿Cuántas veces tú te has subido en un avión? No, esta es la primera vez. ¿Cómo? ¿Y cómo tú puedes ir tan tranquilo así? Le dicen. Lo que pasa es que a mi papá es el piloto. Hermano, ¿en qué avión usted va? ¿Es el que está comandando nuestro comandante en jefe, el Señor Jesucristo? ¿O es el que está comandando el mundo, o sus pasiones, sus deseos, o su ansiedad? Debemos montarnos en el avión correcto y debemos confiar que el piloto sabe por dónde va.